Bueno, los saludamos desde el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. Hoy en este grupo de estudio que se denomina o denominamos Aprendiz de Kabbalah y Tzadik, con la finalidad de abordar distintos temas cabalísticos. En esta ocasión vamos a hacer una introducción acerca de los distintos conceptos hay hasta ahorita concebidos del alma y obviamente pues vamos a profundizar en el concepto del alma desde el punto de vista de la Kabbalah. Y iniciamos, siempre nos hemos la primera pregunta que nos haremos, ¿cuándo es la primera vez en la historia humana que se habla del alma? Pues tendríamos que empezar a, a entrar un poquito y hablar de una introducción. Un segundito. Creo que me equivoqué. Bueno, vamos a parar ahorita aquí. Bueno, entonces decíamos que tenemos que ver cómo está compuesta el alma, cuál es la estructura. Pero primeramente vamos a ver algunos antecedentes. ¿Cuándo es la por primera vez que se escucha acerca del alma? Pues vamos a hacer primero las referencias bíblicas, que es la información que tenemos y vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, en Génesis, que es Bereshit 2:7, está escrito en el original, aquí lo vemos en la parte de abajo, dice, Vayetzer Adonai Elohim et Adam afar mi Adama vayipach beapach nishmat hayim yahi Adam genefesh haya. Bueno, aquí hay varios términos que vamos a ver. Aquí ya se empieza a hablar del alma. Y la traducción, y formó Hashem, o sea, formó Dios, que es Jehová, Jehovahe, que es la traducción correcta, Elohim, al hombre, polvo de la tierra, y sopló en sus narices alientos de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa es la traducción, pero aquí nos está hablando de dos importantes conceptos. Ahí cuando habla de Lenefesh, está hablando de el alma. Lenefesh es el alma. Es decir, que aunque el hombre era físico y vivía, pues tenía una esencia animal, le funcionaba todo, todo su sistema fisiológico, pero no tenía la conciencia superior. Y es cuando nuestro Creador le insufla lo que es el, el, en sus narices, le sopló sus narices el aliento de vida. Y fue un hombre, y fue el hombre un ser viviente, por eso aquí, Adam le nefesh, o sea que el hombre se le insufló el alma y hayá, que quiere decir vida, vida. Entonces, porque antes era vida, pero vida era una vida física, pero no era una vida espiritual. Y es cuando le insufla ese aliento y que toma vida, pero vida verdadera, no vida robótica, sino una vida con conciencia. ¿Sí?
¿Dónde más hay estas menciones? Bueno, en la cultura griega, Sócrates, porque ya ahí empezamos a saber un poco más acerca del alma. Sócrates, Platón y Aristóteles hablan del alma. Bueno, Sócrates es el que habla, pero Platón es el que, vamos a decir, es el que la escribe, porque ya saben que Sócrates no escribió nada, todo lo de Sócrates lo conocemos a través de Platón. Entonces, Platón lo considera, o mejor Sócrates, lo considera un principio inmortal y separable del cuerpo. Es decir, aquí hay dos esencias, una la esencia física y otra la esencia del alma. Y Aristóteles lo menciona como un principio organizador del cuerpo en vida, aplicable a los seres vivos en general. Cuando habla de seres vivos, estamos hablando de plantas y animales, como un principio constitutivo. Entonces, el término alma o ánima, que viene del latín, se refiere a una entidad inmaterial. Entonces, hay un escritor que es Timeo, dice, el alma estaba compuesta de lo idéntico y lo diverso. ¿Esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en la gnosis, es decir, en el conocimiento gnóstico, incluso previo al Nuevo Testamento. Dice, el alma estaba compuesta de lo idéntico y lo diverso. Una sustancia que el demiurgo, y si nosotros conocemos un poquito lo que es el demiurgo, si lo están familiarizados, usó para crear el alma cósmica. Cuando hablan del demiurgo, estamos hablando de Elohim y los demás astros. Además, los dioses inferiores crearon dos almas mortales. Entonces, esos son conceptos que actualmente maneja la gnosis, quien se ha metido un poquito en los conocimientos gnósticos, que son previos al cristianismo, pues saben de estos conceptos, ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento se conoce como psique, que luego los griegos lo transcribieron o lo tradujeron como alma. Y en el Nuevo Testamento aparece 103 veces. Por ejemplo, en Mateo, bueno, aparece no solamente en los evangelios, sino en el libro de Hechos de los apóstoles. Entonces, refleja una importancia de las enseñanzas que como ellos fueron discípulos de Jesús y del pensamiento cristiano primitivo sobre la naturaleza humana. Por ejemplo, en Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma, o sea, la psique. Más bien, temed a aquel que se puede destruir tanto el alma, el psique, como el cuerpo en el infierno. Esta es una traducción del Evangelio de Mateo, ¿sí? Podemos ampliar un poquito más estos conceptos, pero realmente no estamos hablando un poco de la historia del alma, sino pues, es una introducción, porque lo que vamos a ver enseguida es algo más profundo, pero simplemente estamos hablando de las referencias. Dijimos que en la gnosis Timeo o el demiurgo crea el alma cósmica. Son las referencias que hay conocidas, tanto cultural como en la historia humana. En el antiguo Egipto se le conocía como Ba. Si ustedes lo recuerdan por ahí en las lecturas de la historia egipcia. Entonces, Ba es lo que hace un ser individual que es, y se aplica también a cosas inanimadas en el concepto más cercano al concepto occidental del alma. Aunque ellos tenían otro concepto porque venían ciertos dioses a ayudar a cruzar el alma cuando
desprendía del cuerpo y iba hacia otra dimensión. Pero ahí está ya el concepto del alma. En las creencias budistas posteriores se le conoce como la existencia de Anatman, que es la ¿cómo se dice? Insustancialidad de las cosas, algo que es abstracto. En ninguna parte de las escrituras se habla de una esencia intrínseca del ser o algo interior con lo cual conectarse. Los budistas no reconocen la presencia divina, sino simplemente estados de conciencia, pero, pero reconocen una esencia inmaterial que le llaman insustancialidad de las cosas, conocida como anatman. ¿En dónde más encontramos referencias en las creencias hindúes? En los libros de los Vedas se conoce como el samsara y viene el concepto de dharma y karma. Mucha gente habla del karma y del dharma sin saber bien a bien qué significa, pero bueno, vamos a hablar un poquitito, muy poquito de ello. Las religiones que hablan sobre el alma como la hindú, y surge precisamente de los libros de los Vedas, que para ellos son textos sagrados, donde se habla de la vida que hay una transmigración del alma, que no es el sinónimo de Atman propiamente como tal, porque si ahí vemos una diferencia entre los hinduistas y los budistas. Entonces, a esto se le llama samsara, las vueltas y vueltas que da el alma a la tierra, pues el samsara, que es un círculo que no se sale de ahí. Dice, la muerte es cuando el alma pasa de un cuerpo a otro según sus acciones o de cómo lleva su vida. En ese proceso del alma se le dieron cambios y se le conoce como dharma, es decir, hay una evolución, sale del samsara, pero que también es el resultado de una buena vida y de obrar bien. Y por el contrario, el karma es todo aquello que tiene que ver o tiene que vivir necesariamente para aprender de la vida que en otra vida pueda llegar a ser una mejor persona. Esos son los conceptos generales que se tienen los hinduistas. Evidentemente la cábala es muchísimo más profundo que esto, pero bueno, ya los términos de karma son muy conocidos en el occidente. Pero eso es, básicamente, el concepto del alma viene mucho más antes que todas estas culturas. ¿Y qué más vemos? Hay experimentos paracientíficos un doctor Duncan McDougall, y hay un libro, o mejor dicho, hasta una película que se llama 21 gramos. Es un experimento que hizo este científico, pero que no se reconoce como un hecho científico, sino que es un hecho paracientífico. A comienzos del siglo XX, entonces hizo una serie de experimentos para probar que el alma sí existía. Entonces ¿qué es lo que puso? Puso a gente que estaba a punto de morir, la puso en una báscula a varios, y cuando el cuerpo moría, es decir, según él, cuando el alma se desprende del cuerpo, que le llamó la partida del alma del cuerpo al morir, pesaba aproximadamente 21 gramos. Entonces, esos 21 gramos para la opinión popular se convirtió en sinónimo de la medida de la masa del alma. E incluso hay una película por ahí que es una película de un cineasta mexicano, que es una producción México-estadounidense que se llama 21 gramos. Y se estrenó en el 2003, por ahí la pueden buscar en YouTube, yo creo. Yo sí la vi hace muchísimos años, pero de mucho tiempo. Dice, pero los experimentos yo los conozco desde pues, cuando estaba yo, época de estudiante, nada muy metido en estos temas parapsicológicos. Y ahí me encontré a este
este experimento del doctor, pero vamos a decir, si quieres conocer un poquito más acerca de este experimento, hay el cineasta mexicano que se llama Guillermo Arriaga, o ¿cómo le llama? Dirigida por Alejandro González Iñárritu, que es cineasta mexicano muy exitoso actualmente. Se inspiró en esos experimentos y Guillermo realizó del Toro. esa película. Así que por Ujú. ahí la pueden ver. Esa es la parte paracientífica. En la parte científica realmente no le da mucho conocimiento, no tiene mucho conocimiento del alma, pero podemos decir que en la psicología secular generalmente, bueno, hay que decir que la psicología viene de la palabra psique y que la psique es traducida como el alma, como ya lo vimos también en los conceptos gnósticos y en el cristianismo antiguo. Entonces, pero la psicología secular generalmente mira el alma o psique desde un punto de vista puramente natural y pragmático. Y pues a menudo deja de lado lo espiritual, la conexión con Dios. Eso es la visión científica que hoy tenemos. La conexión con nuestro espíritu, con Él, la realidad del pecado y nuestra necesidad de tener un concepto, pues ahora sí que más religioso, pero no deja de ser religioso, sino un concepto espiritual, donde la diferencia está que en la Torá, en la Biblia, donde la parte espiritual es la clave para entender realmente quiénes somos y cómo estar verdaderamente bien. Entonces, incluso pues la palabra psicología, como les comento, proviene del griego psique, que significa estudio del alma o estudio de la mente. Y allí es donde viene el detalle, cuál es la diferencia entre mente y otro. Pero esa es la parte científica que hasta en este momento está reconocida. Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado en no confundirlos. Yo no me voy a meter en el tema de la psicología, pero simplemente lo menciono porque pues hablan más del estudio de la mente y de la psique, y de los distintos niveles de conciencia de la mente, según de acuerdo a la ciencia, pero no reconoce en sí mismo el concepto del alma, aunque está hablando de ella, pero tácitamente, pero sin reconocerlo como un ente espiritual. Bueno, esa es la parte científica. En el Midrash, que es uno de los textos relacionados con la Cábala y con el judaísmo, se dice que cuando existía la profecía, la existencia de Dios era mucho más evidente que hoy en día. Es decir, había antes, era más natural el don de la profecía en las personas de ese tiempo que ahora. Hemos pedido algo de espiritualidad. Entonces, Dios hablaba con el corazón al hombre, el cielo estaba en la tierra y el espíritu permeaba la materia. La verdad es que esto aún sigue siendo así. El hombre aún se encuentra conectado con Dios. La tierra aún está conectada con el cielo y la materia aún se encuentra plena del espíritu y de la energía. Es más, hoy se sabe también que la materia es indudablemente otra forma de energía. Como hemos comentado, pues, la materia es luz desacelerada con una vibración muy baja, lo que convierte la luz en materia, así como el efecto del vapor al hielo, ¿verdad? Pero este fenómeno se encuentra profundamente oculto y la humanidad busca desesperadamente una manera de volver a conectarse con Dios. Por eso existe tanta afluencia a los templos, a los ashram, a las sinagogas. ¿Por qué? Porque quiere ver una conexión con Dios. Desafortunadamente, pues no se ha encontrado plenamente con ello. Hay un acercamiento, pero no hay una conexión todavía. Entonces, ¿qué conecta a Dios con el hombre? Al cielo con la tierra y al espíritu con la materia.
Ahí es donde deberíamos nosotros encontrar una conexión real. Entonces, la pregunta, ¿existe un puente entre nosotros, la materia, la tierra y Dios? ¿Hay una escalera por la que podamos subir al cielo y traer de retorno su luz a nuestras vidas? ¿Existe un puente y una escalera a eso? Pues sí, sí es. ¿Y cuál es ese puente? Es la Kabbalah, es la Torá. La Torá, recordemos que es el cuerpo y la Kabbalah es el alma. El cuerpo es la Torá escrita y oral, y el alma es los secretos que se extraen de la Torá, y que esa es la Kabbalah. La Torá es, vamos a decir, la naranja, y la Kabbalah es el zumo, es decir, el jugo y la sustancia de ese fruto. Ese es el puente. Bueno, esto fue como una introducción para entrar a lo que realmente nos importa. Uno de los primeros casos que podemos dar hacia la verdadera espiritual es llegar a ser conscientes del significado espiritual de la anatomía del alma. Entonces, para ello debemos primero reconocer la grandeza del alma y aprender cómo es que se relaciona con el cuerpo. En el Zohar se nos dice que el alma se encuentra en el Zohar, en el Tikunei Zohar, página 26, que el alma se encuentra muy por encima del cuerpo y que este es llamado zapato. O sea, el cuerpo se llama zapato, entre comillas, respecto del alma. Es decir, el zapato es la parte más baja. Solo la más baja extremidad del alma calza, entre comillas, en su cuerpo mediante nuestros deseos de acercarnos a Dios, con nuestros pensamientos, emociones, palabras y acciones podemos hacer descender de nuestra propia alma iluminación cada vez más grande. De esta manera, todos tenemos la capacidad de hacer que nuestro cuerpo físico sea una carroza o un templo, la Merkabah, para las partes más elevadas del alma, tal como pues lo hizo Moisés, lo hizo Moshe Rabbeinu. En el jardín del Edén, el cuerpo humano no siempre fue tal como lo conocemos hoy. El cuerpo de Adán era un cuerpo de luz e irradiaba divinidad. Era tan asombroso que los ángeles lo confundieron y hasta pensaron adorarlo. ¿Dónde está escrito esto? En Bereshit Rabá 20:12 es en el Tikunei Zohar. Incluso luego de haber pecado, siguió siendo un ser espiritual embestido, es decir, después del cortocircuito cósmico, vino al mundo físico en un cuerpo físico, irradiaba espiritualidad, pero de acuerdo a su nivel anterior a ese cortocircuito. Entonces, con respecto al nivel que se suponía que debía haber alcanzado, sus acciones produjeron un ocultamiento de la luz de nuestro Creador. Su cuerpo de luz, que se conoce como con Nortor, donde Or significa luz, se revelaba el alma, ahora se encerraba en un cuerpo de piel o cuero, Kotnot Or en hebreo, donde Or deletrea Air Reish, que oculta el alma. Entonces, el alma es la esencia del hombre. Si Adán no hubiera pecado, el hombre habría sido capaz de vivir una vida puramente espiritual, una vida llena de alegría, de satisfacción y de pureza. Habría vivido para siempre. De manera que cuando él y ella cometieron ese cortocircuito, que por cierto lo hicieron a propósito también, eso hay que luego verlo. ¿Por qué? Porque querían vencer la muerte, querían vencer al Satán, y la única manera es viniendo a este mundo, porque aquí es donde se le puede vencer.
Entonces, la muerte fue decretada, debido a ello, la muerte se le decretó después de que pecara. Habiendo sucumbido a los deseos físicos, cayó de su nivel, fue expulsado del jardín del Edén y la espada giratoria, de la cual hemos hablado, le impidió retornar. Esto está en Génesis 3:24. Nosotros que somos sus descendientes, vamos a decir, directos e indirectos, porque como hemos visto en la parashá de Noaj, nosotros somos descendientes después de Noaj. Debemos pagar el precio de sus acciones. Este precio es el constante conflicto de la necesidad del cuerpo y los deseos del alma. Por eso el cuerpo y el alma están en continuo conflicto. Y al final de esta exposición vamos a meditar este, para resolver este conflicto. Bueno, el Ari, Isaac Luria, del siglo XVI, explica que estos 5 niveles, explica que hay varios niveles del alma y nos dice que son 5. El nivel más básico es Nefesh o alma básica, es decir, aquí está toda esa esencia que permite que tengamos todas nuestras funciones biológicas funcionar, desde respiración, la vista, el olfato, etcétera, todo esto para que el cuerpo tenga vida, debe tener por lo menos el alma básica, que luego vamos a ver cómo se divide en este nivel también, tiene subniveles. El siguiente nivel es el Ruach, que en hebreo, bueno, la traducción se le conoce como viento, espíritu o intelecto, que es la capacidad de, vamos a decir, de preguntarse, ¿acaso nada más soy simplemente una persona física? Pues hay más que ver eso. El siguiente nivel, ahorita vamos a ampliar esto, es la Neshama, que es el alma divina, y ahorita vemos cómo este tema del alma se va integrando a nuestro ser a medida que crecemos y a medida que también evolucionamos espiritualmente. Entonces, con estos 3 elementos, con estos 3 niveles, es como nosotros vivimos en este mundo. Las personas de un nivel muy bajo, pues están trabajando con un nivel de alma básica, aunque tienen algunos aspectos de Ruach Neshama, pero no son conscientes de ella. Cuando empiezas a tener un nivel de conciencia mayor, ya empiezas a trabajar con el intelecto, que no se debe confundir como el intelecto de conocimiento, de estudio y de todo eso, que es parte de, pero no es eso. El intelecto va más allá del concepto este, de lo racional. Cuando dice que le insufló el Nefesh, y dice insufló es viento. Entonces, ¿qué le insufló? Le insufló el Ruach. ¿Y el Ruach qué quiere decir? Una capacidad de empezarse a cuestionar, no simplemente como un ser que tiene necesidades, de que nace, crece y se reproduce, de que tiene que alimentarse, de que tiene que expeler, de que tiene que aseo, de etcétera, sed y todo lo que nosotros ya sabemos, sino empezarse a autocuestionarse y a preguntarse qué es más aparte de ese cuerpo físico. Y la Neshama, que es el alma divina, es ya una conexión superior con el ser divino. Y la Neshama la despertamos cuando estamos ya teniendo un concepto y una conciencia mayor, como lo estamos siendo en este momento. En este momento estamos pasando del Ruach, pasamos a la Neshama, es decir, al alma divina. Ya estamos empezando a conectar
con Dios a través de cómo, del estudio, a través de la oración, a través de la meditación, a través de este conocimiento, a través de adquirir sabiduría. Entonces estamos despertando la Neshama. El ser humano puede trabajar en este mundo con estos tres niveles, ¿sí? Y la Neshama puede subir a un gran nivel, especialmente en los días de Yom Tov, es decir, de días festivos, de días de conexión, en Shabbat y cuando hay meditaciones profundas. Ya se puede empezar a despertar Neshama y empezar a conectar con el mundo espiritual. Bueno, ya existen otros niveles como el Hayat, que es una esencia viviente, es un nivel de alma muy superior en que muy pocos seres han llegado a este nivel. Y en ellos podemos ver algunos personajes bíblicos o algunas conciencias, algunos tzadikim o tzadik, por eso nuestro grupo se llama Aprendiz de Kabbalah para llegar a ser tzadik, quiere decir para conectar no solamente con estos tres niveles, sino intentar llegar a este nivel. Muy pocos han llegado. Y el quinto nivel es el Yehidá o la esencia única. Es decir, cuando el alma llega a un nivel tan alto, que llega a fundirse y a unirse con la conciencia divina, con con el yo superior y con nuestro creador se funden. Y esto pues solamente, ¿quién lo puede hacer? Todos lo estamos potencialmente capacitados para llegar a ese nivel. ¿Quién ha llegado ahí? El único que ha llegado es el Mashiach. Y el Mashiach está ahí fundido con la conciencia divina. Entonces, pero todos tenemos una esencia del Mashiach, todos tenemos una conciencia mesiánica que nos permite conectar hacia ese punto, pero necesitamos un trabajo bastante fuerte, que lo podemos lograr. Por eso es un trabajo de ascensión, desde lo más bajo hasta lo más alto. Después vamos a estudiar cada uno de estos niveles y aquí, por ejemplo, en el Nefesh, pues todas las cosas físicas tienen Nefesh, pero ¿de qué nivel a qué nivel llegamos? Hablando de nuestro árbol de la vida, por eso les pedía que hicieran un repaso de esto, de este curso. Entonces estamos hablando de que el árbol de la vida es una representación del alma, donde Nefesh está en Malhut, la Séfira, donde nosotros vivimos, donde nos movemos físicamente, tanto con nuestro cuerpo como con nuestra alma. Luego tenemos el Ruach, que es un nivel de intelecto, un nivel ya superior. Luego la Neshama, de la cual ya hemos hablado, que es el Shabbat, cuando activemos aquí, estamos con Yesod, Nesad, Od, Tiferet, Geburah y Gesed. Y luego subimos a Binah, donde aquí está la Neshama. Y el nivel de Hayah es Keter Jochma, Jochma y Keter. Es un nivel ya más alto donde está la primera manifestación divina. Quiere decir que el nombre de Yud-He, Bad-He, que es el nombre que nuestro mismo creador, el Santo Bendito es Él, se autorreconoce con ese nombre, conocido también como el tetragrama o tetragramatón, que tiene las iniciales Yud-He, Bad-He, y que nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado, que es una esencia muy superior. Entonces, aquí estamos en el nivel físico, aquí estamos en el nivel de Ruach, de un nivel intelectual mayor, y llegamos al alma de la esencia viviente y hasta llegar al nivel superior. Y arriba de esto, entonces, en estos niveles también estamos hablando de que en el mundo de abajo, Asia, que es el mundo de la acción, tenemos 5 niveles del alma, 5 niveles de creación, bueno, 4.
pero llegamos a un quinto. Entonces es el nivel de Yetzirah, que por cierto ya estudiamos un curso completo de esto, debería, y de Atzilut. ¿Y Atzilut qué es? Atzilut es el mundo espiritual superior, ¿sí? Cuando llegamos a Atzilut, ya estamos en el mundo espiritual superior, y arriba de esto está el Adam Kadmon. ¿Qué es el Adán Kadmon? El Adán Kadmon es el ser superior, el yo superior, que está en un nivel altísimo y que es la estructura de la creación del hombre, hombre-mujer adámico. Entonces, bajo estos niveles, estamos viendo cómo está la estructura del alma. Pero hay otra parte que se le conoce como la raíz de la Neshama, es decir, la raíz de la Neshama que está aquí, esta ya conecta, ya conecta con los distintos niveles. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Entonces, haciendo un resumen de lo que acabamos de ver, vamos desde abajo, en el Nefesh, que es el alma animal, es el mundo de Ashia, que está aquí, que se traduce como la acción. El Rúa, que está en nivel de Seirampin, es el espíritu recogido, la parte, ¿sí?, intelectual, que se conoce como Yetzirah y que es el mundo de la formación. El tercer nivel, que es Bería, que es la Neshama, que es el intelecto divino, que es el mundo de creación. Y finalmente, al último, que llegamos a Hayá, que es en Atzilut, es la emanación, que es donde vienen las almas de los Sadikim, y Yehidá, que es único, o sea, la unidad, ahí no hay separación, no hay dualismo, con el Adán Kadmon, que es el hombre primordial. Esa es la estructura concebida de cómo está el alma. Como les digo, este estudio nos va a llevar más profundidad. Aquí simplemente estamos haciendo una introducción al próximo curso, que será el curso de, de transmigración de las almas. ¿De acuerdo? Ok, bien. Ahora, decíamos que la raíz de la Neshama, Shoresh Aneshama, es la manera de poder conectar con Hayá y Yehidá, los niveles muy superiores. De manera que nosotros tenemos el Nefesh, tenemos el Rúa, la Neshama, el Shorash Neshama, que conecta con Hayá y con Yehidá. Son conceptos que ahorita tenemos muy resumidos, que en su momento los vamos a ampliar muchísimo para comprenderlos mejor. Pero y aquí estamos viendo que el alma tiene una estructura y vamos a ver un poquito más al respecto. Cuando nosotros llegamos a este mundo, empezamos por el Nefesh. El Nefesh, como dijimos, está estrechamente relacionado con el cuerpo físico, que es la parte vital que mantiene todas las funciones, ¿sí? Cuando el alma experimenta la primera encarnación, es decir, su primer Gilgul, recibe solamente la parte más baja de su alma. O sea, nada más se le da el Nefesh de Nefesh. Y aquí vas a decir, ¿cómo que Nefesh de Nefesh? Sí, es que así como está el Nefesh, el Rúa
la Shama, Hayá y Yehidá, también a su vez tienen 5 niveles cada uno. Y esos 5 niveles los vamos a ir estudiando más adelante. Es de acuerdo a cómo la evolución del alma humana va subiendo, que es un trabajo, pues obviamente, nuestro. Entonces, cuando estamos en el embrión, recibimos el Nefesh de Nefesh, y a partir de ahí debe perfeccionarse, elevándose cada vez a un nivel mayor, y que bien podríamos llamar como un nivel evolutivo. Y entonces, ¿cómo evoluciona nuestra alma? De acuerdo a, nuestra, a nuestro crecimiento, entre, entre los 6 y 7 años, recibimos la primera parte de esto. Bueno, pero antes de entrar a esto, quiero mencionar algo que considero que es importante. Es lo siguiente. Entonces, ese nivel de evolucionar del alma, podemos decir que durante los primeros 5000 años, después de que Adán se le mandara a encarnar a este mundo, recordemos que nosotros estamos en el año 5786, de acuerdo al calendario hebreo, y de ahí van a surgir muchas preguntas, ¿cómo? Si antes que el hombre no existía antes. Claro que sí, pero no me voy a meter en ese tema ahorita. Entonces debemos saber que para entonces, cuando la raza adámica ya está en un ser totalmente físico, es decir, el cuerpo humano tenía que evolucionar para poder ser receptáculo del alma divina, porque antes, aunque había creaciones y cuando existían pues evidencias de seres humanos como los neandertales y los sapiens, etcétera, y toda su historia previa, debemos saber que todavía no tenía la conciencia. Por eso el ser adámico y su evolución llegó para poder recibir el alma. Entonces, es de relativamente reciente que estamos aquí. Entonces, la Tierra tenía otras razas inteligentes viviendo. Fueron generaciones y mundos pues, que evidentemente ya no existen hoy. Así que todo el ser humano vivo hoy es una descendencia de, como dijimos, de Adán. Tiene por una parte un alma que procede de Adán, pues este era como una enorme alma que lo contenía todas. Vamos a decir, era una superalma y se separó en millones de chispas, que son las que han pasado por los procesos de reencarnación. Y por otra parte, tenemos un cuerpo físico producto de un complejo desarrollo en la naturaleza que se venía dando desde que el cuerpo físico evolucionó y, y fuera para ser el receptáculo de las almas. Cuando cuando Adán bajó a este mundo para hacer una corrección, se le dio un tiempo equivalente a 7000 años, correspondiendo los 6 días de la creación, más el séptimo día, como para completarse la obra de la creación del hombre. El hombre todavía no está terminado, no está acabado, es decir, está en proceso de terminación. Entonces, todas las almas que han venido en los últimos 5000 años, 5786 años, lo han hecho para ayudar a la corrección del mundo, para más exactamente elevarlo a un nivel espiritual superior, donde el mundo pueda ser afín con la conciencia del Creador, como dijimos. Entonces, la herramienta que el Creador nos ha dado para realizar esta elevación es, como dijimos, es la Kabbalah. Este conocimiento está oculto en la Torah y fue heredada al pueblo hebreo y solamente Moisés la recibió directamente y él la ha transmitido, la transmitió a los seres que estaban preparados. Pero
Y de ahí han venido hasta nuestros días. Hoy estamos recibiendo esta sabiduría porque mucho tiempo estuvo oculto. Podemos decir entonces que el año cero fue cuando Adán fue plantado en este mundo. Han pasado 5.786 años al día de hoy y donde se nos cuentan los secretos revelados de la Torá. Entonces, hemos venido pasando por un proceso de corrección desde el nivel más bajo del alma hasta lo que ahorita estamos pasando. Por eso toda la historia humana durante este tiempo. Entonces, las primeras almas deberían corregir el primer nivel más básico para ir perfeccionándose. Luego, si ya se había rectificado el Nefesh de Nefesh, que es lo más básico, había que regresar para corregir el siguiente nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, regresando a esta imagen del embrión, ¿cómo nosotros recibimos el alma para irse evolucionando? Bueno, primero que tenemos que saber es que entre el año primero, o sea, desde el día que nosotros nacemos, hasta los 7 años en el hombre, en el varón, y 6 años en la mujer, se nos da este estilo de Nefesh. Por eso el Nefesh es un nivel de solamente necesitar y querer. Está metido de yo. Todo es para mí. Por eso los niños nos dicen, es mío, yo necesito, yo quiero, yo eso. Están con una gran necesidad de, bueno, necesitan atención, evidentemente, pero su conciencia es muy baja, donde el ego está ganándonos 7 años, porque solamente pensamos en yo, en mí, en mí, en mí, en mí, y no más que yo. Por eso los niños a veces no quieren, a esa edad ni siquiera quieren compartir nada, porque todo es mío. Pero luego, desde del segundo año, el segundo periodo, se recibe el Ruach, que es entre los 7 y 14 años, 6 para las mujeres y 13 6 para las mujeres y 13 años, 7 y 14 años para los hombres, los varones. Ya es un nivel de que se empieza a cuestionar si el niño es adecuadamente dirigido, su nivel de despertar en su conciencia espiritual va creciendo, pero si no, sigue conectado con su nefesh. Y no solamente así, hay personas que llegan a viejos y mueren y siempre están conectados más con su nefesh que con su rúa. Y ya el tercer nivel de neshama se recibe de los 14 a los 21 años para los varones y de los 13 a los 20 en el caso de las mujeres, ¿sí? Ahora, como dijimos, también hay en estos niveles de Nefesh, de Ruach, de Neshama, de Hayá y de Yehidá, también existen subniveles. Por ejemplo, está el Nefesh de Nefesh, Ruach de Nefesh, Neshama de Nefesh, Hayá de Nefesh y Nefesh de Ruach, Ruach de Ruach, Neshama de Ruach, etcétera, etcétera, así hasta llegar hasta Hayá, a Hayá de Hayá. Ya cuando llegamos a Yehidá, es el nivel más alto en el que hay un proceso evolutivo. La humanidad ha venido pasando por estos distintos procesos de manera, vamos a decir, de manera colectiva.
Individualmente hay personas que están atrapadas en este nivel de nefesh todavía y con algunos despertares, especialmente la gente que es manipulada por las fuerzas del mal. Las gentes más elevadas ya están en un nivel mayor. Después va a haber una corrección general, pero eso ya es tema de otro estudio. Y mientras tanto, es decir, entonces, cuando el cuerpo nace, se le es colocado el nefesh. Si está adecuadamente corregido, cuando cumple los 13 años, dijimos, si es varón, 12 para las mujeres, entonces va creciendo así hasta llegar al, al nivel, al nivel que acabamos de decir. Entonces, por ejemplo, para que una persona vaya a subir al siguiente nivel, primero tiene que corregir su nivel de nefesh, es decir, aquí. Después tiene que corregir su rúa de nefesh y así sucesivamente hasta aparecer. Por eso es que hemos pasado varios regresos para poder tener, porque una vida no es suficiente para hacer una corrección completa. ¿Sí? Entonces, si alguien en su primer Gilgul llega, no llega, entonces tendrá que volver a regresar hasta que, eh, hasta que corrija el siguiente nivel. Y así hasta adelante, hasta llegar cuándo, hasta llegar la hora, la época mesiánica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si alguien no corrige por completo su nefesh? Se quedará solo en esta parte, careciendo tanto de Rúa como de Neshama. Entonces se puede uno preguntar, ¿qué pasa con esas partes del alma que no entran en la persona? Entonces, estas partes permanecen en un sitio apropiado designado por el Creador, que el Santo bendito es Él, tiene reservado. Pero tantos regresos ya no son posibles porque ahora tenemos que considerar que en esta época, que ya es la época mesiánica, ya no hay muchas oportunidades de regresar o de Gilgulim para la corrección del alma. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es un tema que vamos a desarrollar más adelante, pero tiene que ver con el Mashiach, que hace un tratamiento especial de todas las almas humanas, que todas van a entrar en el regreso de los planes divinos, pero cada quien con una diferencia importante. Por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen más mérito? Pues todos aquellos que trabajaron en este mundo y que pasaron al siguiente nivel evolutivo. Entonces, ¿cuál es la misión del hombre de Adán y Jabá? Nos dice el Zohar, y que también se dice en Deuteronomio 6:5, a partir de la raíz, o sea, de la raíz de la Neshama, dice, en Deuteronomio nos dice que es el contenido de la oración que hacemos durante la mañana y el día, que es el Shema. Dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con todos tus pensamientos, con todas tus emociones. ¿Qué quiere decir? Que uno debe amar al santo sin límites porque el alma divina es igualmente ilimitada en su capacidad. Entonces, la palabra
está codificada en la palabra de Adán. ¿De qué manera? Vamos a ver. Quedamos que el alma es Yud-He, Vav-He, ¿verdad? Todo el árbol de la vida, que es el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios más elevados. Si nosotros deletreamos la Yud, se dice Yud, Yud, Vav, Dalet. Si nosotros sacamos su gematria, su numerología es 10 más 6 más 4 nos da 20. La palabra He es He, Aleph, nos da 6. La letra Bab es Bab, Aleph, Bab, que nos da 13. O sea, 6 más 1 más 6, 13. Y He, que es He más Aleph, nos da 6. El total de esto nos da 45. 12 más 13, 25 más 25, 45, que es igual a la palabra Adam, que también se le conoce como Mad, que quiere decir amar con todos los recursos a Dios. Y Mad se puede reorganizar o transmutar. Acuérdense de los seruf, que indica que el potencial en la misión del hombre para el logro espiritual es a través de la elevación del alma. Dios nos ha dado un alma con 5 niveles y a través de la Torah y sus sabios, a través de la Kabbalah, nos ha mostrado cómo conectarnos con Él y crecer y evolucionar, cómo energizar nuestra alma. Como dice el versículo en el Salmos 31:6, en tu mano confío mi espíritu. Adonai, Yud-Heh-Vav-Heh, me has redimido. Dios de la verdad. Entonces el objetivo de este momento, de esto que acabamos de pasar, es explicar estos niveles del alma y de inspirarnos a crecer en el servicio a nuestro Creador y conocer más. Entonces dice en el Shimon Bar Yochai que no solamente en el estudio, sino en la acción es la esencia, lo que nos lleva a concluir que mediante el estudio de los Sodot, es decir, de los secretos de la Torá, nos lleva a la conciencia que misma se va a reflejar en, en nuestras acciones cotidianas. Entonces, bueno, con esto hemos dado una explicación muy somera acerca de las visiones que tienen otras culturas del alma, pero la estructura del alma como nosotros la conocemos, como les dije, hay mucho, mucho que hablar al respecto. Es un tema que requiere distintas horas para irse estudiando tema a tema, desde el Nefesh, el Ruach, el Neshama, el Hayá y el Yehidá, pero aquí ya entendemos la estructura del hombre y cuál es el propósito de que estemos aquí. Es regresar a nuestro verdadero hogar. Nuestro verdadero hogar no está aquí en el mundo físico, está acá arriba. Entonces tenemos que pasar por toda esta escalera. Pero toda esta escalera se hace como pues, con conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, pues no tenemos la manera de llegar hacia arriba. Y eso es lo que nos quiere mostrar la Kabbalah y es el regalo que Dios nos ha dado a través de la Torah y darnos estos niveles para que nosotros podamos crecer y regresar a nuestro verdadero origen. Bueno, pues aquí concluye mi participación, no sin antes preguntarles si hay alguna duda, que debe haber muchas, supongo, y, y dar lugar a que ustedes participen. Aquí en el chat nos dice María Luisa, ¿cómo sabemos en qué nivel de alma estamos? ¿Es esto posible? Pues más bien el avance del alma, el nivel que, que nosotros estamos, el único que lo puede saber bien
pues es nuestro creador, observándonos qué tanto nos hemos acercado a Él a través de, pues de lo que ya hemos venido aprendiendo, a través de conocimiento, a través de conocerlo a Él, a través de la sabiduría que adquirimos, de cómo nos conectamos con los secretos de la Torá, de cómo actuamos nosotros en congruencia de lo que aprendemos y lo que somos en nuestra vida cotidiana, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, o mejor dicho, de nuestros pensamientos, de lo que somos con nuestros hermanos y con Él. A medida que nosotros estamos creciendo, pues Él seguramente tiene su medidor de alma, hasta qué punto vamos creciendo. Si estamos acercándonos a sus mismos, es decir, a sus preceptos, si estamos practicando lo que Él nos dijo, sus leyes, si las estamos acatando, o lo hacemos de manera cuando nos conviene y cuando queremos, pues todas esas acciones solamente creo que Él los puede ver. Pero nosotros podemos hacer una introspección de nosotros mismos y vemos en qué grado de, de pensamiento, de, de sentimientos hacia los demás, hacia nosotros mismos tenemos y cómo vamos viendo el mundo desde una perspectiva diferente. Cuando se va aumentando en la conciencia, podemos ver el mundo espiritual, podemos observar lo que existe alrededor, que lo hemos visto con nuestros cinco sentidos, pero percibimos algo más que allá, entendemos el por qué ocurre lo que ocurre. Por ejemplo, hoy estamos padeciendo un problema muy fuerte porque la Tierra está siendo agredida a través del comportamiento humano y la Tierra siente y se sacude y lo hace a través de catástrofes. Entonces nosotros vamos entendiendo que por qué existen las violencias o las catástrofes o los fenómenos meteorológicos por los que se está pasando en algunas regiones de nosotros. ¿Por qué? Ya cuando tenemos ese conocimiento y esa conciencia, quiere decir que vamos elevando nuestro nivel del alma. Y algunas cosas que para la mayoría pueden ser algo lógico o que lo atienden para la naturaleza, nosotros lo entendemos ya en un nivel superior. De esa manera, pues es un tip de cómo podemos ir viendo que estamos evolucionando, pero creo que el único que puede observarnos correctamente es el Santo Bendito es Él. Maestro, disculpe. Adelante, Connie. Al nacer de 0 a 7 años, nacemos con el nivel más bajo. Aquí se me ocurrió pensar que no solamente es ese nivel bajo llamado nefesh, sino que o sea, nacemos con el nefesh, o sea, del más bajo, y de ahí poco a poco vamos evolucionando hasta llegar. En la primera encarnación, la primera vez que venimos, Ok. recibimos el Nefesh del Nefesh, pero Muy bien. no hemos venido una vez, hemos venido muchas veces. Ok, ya Entonces entendí. ya hemos evolucionado, entonces tenemos el Nefesh del Nefesh, el Nefesh del Ruach, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces ya en muchas personas, claro, la historia tuya es diferente a de otra persona, Sí, ¿sí? así es. Pues Ajá. cada quien tiene un grado de evolución, pero el Nefesh, pues es, por ejemplo, nosotros lo tenemos cuando estamos completamente dormidos, Ok. totalmente disque inconscientes. Bueno, el cuerpo físico está nada más con el Nefesh, que es el que puedas respirar, puedas tener digestión, etcétera, etcétera.
pero ese es un estado prácticamente de inconsciencia. Pero el alma es cuando realmente está viva, o sea, cuando realmente no estamos vivos es cuando estamos dormidos. ¿Por qué? Porque el alma está en otra dimensión, Estado vegetativo, casi ahí diríamos. está totalmente vegetativo. Cuando el alma regresa al cuerpo y que despertamos, entonces Ah, estamos, ahora sí que estamos dormidos. ¿Por qué? Porque los cinco sentidos no nos permiten ver el mundo espiritual, porque este ajá, mundo que vemos es un mundo de mentiras, el mundo engañoso. ok. ¿Sí? Pero vamos a Gracias. decir que sí, ¿no? Pues el Nefesh es la primera encarnación. Muy bien, gracias. Bien. ¿Alguien, alguna otra pregunta?